primero de todo tengo que decirles que hoy es un día muy especial, sobre todo para nuestros amigos mexicanos. ¡Que viva México, señores! Porque hoy es el día, se celebra en México el Día de la Independencia de ese país. Hoy 15 de septiembre, ¿ok? ¿Qué fue lo que pasó? Hay esto es muy interesante, la historia de México y la historia de la independencia. Y este día específicamente, un día con bastante controversia, yo diría. ¿Por qué? Porque México termina teniendo su independencia un 27 de septiembre del año 1821. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y por qué los mexicanos celebran entonces el 15 de septiembre? ¿Qué es lo que pasa? ¿No? Los mexicanos habían tomado mucho tequila. ¿Cuál era no, nada de eso. El día 15 de septiembre, pasa un poco como los Estados Unidos también, ¿eh? Aquí se celebra el Día de la Independencia, pero no fue el día que se declaró la independencia, no el día que tuvo independencia de los Estados Unidos, que es el 4 de julio de 1776, cuando la independencia después al final de la guerra termina en 1783. Yo estaba muy chiquito cuando eso, así que me perdonan si no me recuerdo mucho el tema. Pero la guerra de independencia la declara el padre Miguel Hidalgo y Costilla. Ahí está, ese es el padre Miguel Hidalgo. El día 15 de septiembre, en la madrugada, para 16 de septiembre, toca las campanas de su parroquia, ahí en Guanajuato, en el pueblo de Dolores, por eso se llama el grito de Dolores, y le dice a todos los parroquianos, vengan, imagínense ustedes, 2 de la mañana, no sé, 1 de la mañana, no sé qué hora era exactamente, llama a todos los parroquianos ahí y le dice, a partir de este momento tenemos que lanzarnos y luchar por la independencia de México. Es un poco como el toque de campana también de Carlos Manuel de Céspedes en Cuba. Toda esta guerra comienza con un toque de campana. Y entonces el padre Manuel Hidalgo, que por cierto era hijo de españoles, un criollo como tal, mexicano, nació en México, pero era hijo de españoles. Y aquí empieza un poco la controversia con respecto, porque ¿qué grita Miguel Hidalgo en ese llamado? Bueno, tiene 3 gritos. La primera es viva la Virgen de Guadalupe, ¿ok? Ahí está él, viva la Virgen de Guadalupe. ¿Por qué? Bueno, la Virgen eran 3 cosas, decía, viva la Virgen de Guadalupe, muera el mal gobierno y viva, y ahí donde está una de las controversias más grandes, que dice, viva Fernando VII. Entonces dice, ¿cómo este hombre va a lanzar una guerra de independencia contra los españoles y va a gritar viva Fernando VII? ¿Qué cosa es lo que está pasando? Este era el rey Fernando VII, que por cierto, en ese momento, en 1810, el tipo no estaba en el poder, no estaba en el trono en España. Porque en España, en 1808, 2 años antes, esto es una historia tremenda también con este personaje, porque el papá de este tipo, Fernando VII, era Carlos IV. Carlos IV en 1808 se le había puesto, que está ahí, se le había puesto el rollo muy fuerte en España, habían hecho un motín también en Madrid, y Carlos IV le dice al hijo, ven y mira, y agarra todo el poder, y abdica y deja al hijo. Pero aquello estaba en candela en España, y por otro lado estaba Napoleón Bonaparte amenazándolos. Y Napoleón ve que hay un rollo ahí formado en España y le dice a los dos, mira, háganme el favor, vengan para acá un momento. Y lo llama a Francia, a los dos, a Fernando VII, 1808, apunten en la fecha que después voy a hacer preguntas al final. Y le dice, mira, ninguno de ustedes dos va a estar más en el poder, en el trono. Fernando VII y Carlos IV dice, pero ¿por qué? Porque quiero, porque puedo y porque me da la gana, le dice Napoleón. Napoleón tenía un lenguaje, eso lo dice en francés, por supuesto. Y Napoleón manda a Carlos IV, se lo manda para Italia, para que se vaya para, no sé si en Nápoles, no me acuerdo dónde se fue Fernando IV, y a Carlos IV y a Fernando VII, el que había dicho el padre Hidalgo, viva el rey Fernando VII, lo deja prisionero en Francia. ¿Y a quién pone este personaje en el trono en España? Al hermano, a Pepe Botella, que le decían José Napoleón, el hermano de Napoleón. Le decían Pepe Botella porque el tipo parece que tenía fama de... Dicen que no, los historiadores dicen que no, pero parece que el tipo le gustaba. Tal vez los españoles se lo pusieron para desprestigiarlo un poco. Tú sabes que a uno le gustan los nombres y eso. Ya desde ese entonces ya existía ya el bullying como tal en las redes sociales y esas cosas. Y entonces le dicen a Pepe Botella, le dicen a este personaje que va a estar en 1808. Resumiendo un poquito para que tengan una idea, ¿qué pasa? Que aquí se empieza la simpatía en México, sobre todo hacia el rey Fernando VII, que estaba preso de Napoleón en ese tiempo, en 1810. Fernando VII va a estar preso de Napoleón hasta 1814, ¿okay? Que lo tiene que sacar, lo tiene Napoleón que sacar de la casa, porque acuérdense, Napoleón 2 veces estuvo, Napoleón 2 veces estuvo exiliado, uno en la isla de Alba en 1814 precisamente, que tiene que abdicar, y luego cuando pierde, viene en 1815 y pierde la batalla de Waterloo frente, ahí está, al duque de Wellington,
Esto es todo lo que tú encontraste de Waterloo. Sí. Ok, bueno, eso es Waterloo, pero eso es Waterloo ahora. Le dije que busca fotos, claro, y no encontré fotos. Histórico quería. No, es que fotos en esa época no había. Pero bueno, hay dibujos y eso. Pero sí, este es el león de la colina del león de Waterloo. Tú vas ahí ahora mismo, esto es en Bélgica, ok, Waterloo. La gente dice, ¿dónde está Waterloo? Eso está en Bélgica. Y entonces tú vas ahí, es un museo, un parque museo, ¿no? Ese se llama la colina del león porque ahí creo que ahí hieren a uno de los duques que estaba en la guerra, que era un duque holandés, whatever que sea, y le hacen eso. Pero usted va ahí y usted ve dónde estaba parado Napoleón, dónde estaba Wellington, bla, 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 bla. El caso es que ahí Napoleón pierde, ahí está. Esa es la batalla de Waterloo, Napoleón, la única foto que tenemos de él. Siempre se ponía la mano aquí adentro, no se sabe para qué. Pues tenía frío. Tenía frío. Dice que era que tenía dolores, que aparecía de dolor de estómago, ojo, porque muere después de cáncer de estómago. Esto tiene mucho que ver, no se sabe, pero bueno, porque hay muchas especulaciones después. Y estaba también el duque de Wellington, que es el otro que estaba en la batalla campar ahí en medio de la guerra. Este es el duque de Wellington. Y entonces pierde Napoleón la guerra en Waterloo. No lo agarra, pues fíjate, yo siempre tuve dudas también, decía, y ahí agarran a Napoleón preso. No, Napoleón se logra escapar. Mira, si me erizo. Mira, esto es muy interesante, lo digo, porque Napoleón empieza a tratar. Esto fue en junio, creo que es la batalla de Waterloo, de 1815, y Napoleón se escapa, ¿ok? Y trata de irse para los Estados Unidos. Quiere venir para acá. Y él dice, después, más adelante, le dice, ¿por qué tú te querías ir? Lo agarran por la costa norte de Francia, se iba a ir, y ahí lo agarran los ingleses. Y le dicen, ¿dónde tú vas? Y tenía un pasaporte falso y todo para ir a los Estados Unidos. Y aquí estaba el presidente James Madison en esa época, fue el cuarto presidente que tuvo los Estados Unidos. Y le pregunta a James Madison, ¿tú sabías algo de que Napoleón iba a venir para acá? Y dice, no quiero nada, porque tampoco querían un conflicto con Inglaterra y nada por el estilo. El caso es que lo agarran y él dice, chico, yo me quería ir para los Estados Unidos. Incluso empieza a gestionar. Mira tú, si Donald Trump lo agarra viniendo para acá ilegal. Pasaporte falso. Con un pasaporte falso. Mira tú, lo primero. Y Napoleón entonces lo agarran y lo mandan para la isla de Santa Elena, que eso es una islita, señores, que si usted la busca en el mapa, eso está en ninguna parte del mundo. Eso está en el Atlántico, pero una islita así, no se ve en el mapa, no se ve. Y ahí meten a este hombre que había sido, imagínate tú, Napoleón Bonaparte, se deprime. Esto es en la isla de Santa Elena, un dibujo, ¿no? Sí. Por supuesto, y se deprime el pobre hombre este. Y muere, fíjate, son 6 años después, en 1821, muere Napoleón de cáncer de estómago. Aunque hay muchas especulaciones, ¿te acuerdas que se ponía la mano en la? Sí. Muchas especulaciones de que pudo haber muerto envenenado. Tenía 51 años Napoleón. Pero bueno, ¿a qué viene todo esto? Está Pepe Botella todavía en España, aquí en México, estamos hablando de la independencia de México. Pepe Botella está en España, Pepe Botella tiene que irse entonces, y entonces sí traen al rey Fernando VII. Ahora, en México, eso fue en 1814, en México lanzan el grito de independencia, el padre Miguel Hidalgo. Pasa una cosa terrible con Miguel Hidalgo, porque Miguel Hidalgo, eso fue en 1810, en 1811 le meten un chivatazo y alguien quiere, tú sabes cómo son las cosas estas en la guerra, y entonces capturan a Miguel Hidalgo los españoles. Este es el pueblo original de Dolores y esa es la iglesia original que estaba todavía en 1800, la misma iglesia, la misma parroquia. Ahí toca la campana Miguel Hidalgo. Esto es Guanajuato, en el pueblo de Dolores. Y a Miguel Hidalgo lo agarran, señores, lo fusilan, lo condenan, ahí le hacen un juicio sumario y le hacen una cosa terrible porque le cortan la cabeza a él y a tres personajes más de la historia de México, y las cabezas las meten en una jaula, como si fuera una jaula de pajaritos, y las cuelgan en las 4 esquinas de una especie de granjero que había, una especie de aquí le decimos warehouse, ¿no? De almacén, un almacén que había con una granja así. Sí. Y ahí lo tienen durante toda la guerra hasta la alhóndiga, se llama alhóndiga de Granadina. La alhóndiga es una palabra rara para nosotros, pero es un almacén, o sea, donde meten ahí los granos para el ganado, etcétera, etcétera. Y ahí cuelgan esas cabezas y va a estar ahí hasta 1821, cuando por fin gana la guerra y la independencia México como tal. La guerra termina, como acabo de decir, en 1800, la independencia de México verdaderamente se consolida en 1821, cuando Agustín Iturbide entra a la Ciudad de México con el llamado ejército trigarante, que eran 3 garantías que daba, por eso se llama trigarante. Ahí está esa entrada de Agustín de Iturbide en 1821, 27 de septiembre. Esa es la verdadera independencia de México. Ahora, pero la festejamos el 27. También la festejamos el 27. Ellos, tú sabes que no celebran tanto el 27 de septiembre como hoy es el día. Hoy tú verás que ahí en el Zócalo de México se para la presidenta de México y grita, el grito ese sigue sonando. Y entonces
Pero este tipo también se vuelve medio quimbao. La historia está llena de loco porque Agustín Iturbide, cuando entra ahí, ¿qué hace él? Él era ya el líder de esa revolución mexicana, ¿no? Él había estado en el ejército español, ¿ok? Era uno de los tipos que ahí había su controversia, sus cosas, ¿no? ¿Y qué hace? Que unos meses después él se proclama, ¿qué ustedes creen? Emperador. Es una foto de él vestido de emperador. Entonces, esa cosa de los emperadores parece que a los mexicanos no les sonaba bien porque tenía la experiencia ya de que habían escuchado ya de Napoleón, etcétera, etcétera. Y yo, bro, ¿qué emperador tú? Y dice, no, yo quiero ser emperador porque era lo que se usaba. Entonces, él se llama Agustín I, se pone nombre y todo de emperador. Y ahí le dan un golpe de estado y le dice, oye, vete de aquí tú con toda la manía esa tuya. Y lo sacan del país. Lo expulsan del país. Se va. Lo deporta. Lo deporta. Esa es la palabra. El ICE lo agarra y se lo lleva. Y entonces él regresa. Ahí está el otro error del tipo. El tipo regresa un año después porque él dice, yo creo que esta gente se olvidaron ya de mí. Y el pobre regresa, ven, por Tamaulipas va a entrar el tipo. Viene en barco y cuando llega a Tamaulipas, ¿qué pasa? Que él no se había enterado que lo habían declarado traidor por haberse declarado emperador. Y lo agarran, le hacen un juicio sumarísimo, ahí de una sola nada más, y lo condenan a muerte y lo fusilan. Y ese es el fusilamiento de Agustín de Iturbide. ¡Auch! Y es muy curioso también este fusilamiento porque a él lo fusilan por traidor, pero le hacen un funeral de héroe. Es una cosa ahí media trambótica. No, lo entierran, tú sabes, creo que hay una historia por ahí también de que lo entierran. Entonces lo sacan, lo exhuman el cadáver de él unos años después y se lo llevan entonces a la Catedral de México. Y hoy Agustín de Iturbide, que fue fusilado por traidor a la patria, es considerado, está entre los héroes de México en la Catedral de México. Pero la historia a mí me parece espectacular. Aquí hay de todo, aquí hay que ser una telenovela. Pero bueno, esa es la historia de la independencia de México, más o menos resumida. Yo tampoco soy historiador en la casa de Guanajuato, pero bueno, por ahí va la cosa. A mí me parece fascinante esto, ¿no? Hoy, de todas maneras, muchas felicidades a los mexicanos por el Día de su Independencia. Después viene muchísimas más, así que se ve y adelante, que aquí estamos. Y los tres gritos, que viva Fernando Rey, que muera el mal gobierno, sobre todo eso, y la Virgen de Guadalupe. Muy bien, la Virgen de Guadalupe. Sí, señor. Sí. Esta, la Virgen de Guadalupe, que por cierto, yo no sabía esto tampoco, la Virgen de Guadalupe, por eso él grita a la Virgen de Guadalupe, porque une a los mexicanos. Es mestiza, ¿ok? Es una representación de la Virgen María al mismo tiempo, pero fíjate, es también criolla, ellos dicen, porque ella... Este es Juan Diego, que es al que se le presenta en 1531, Hernán Cortés, imagínate, estaba todavía tú sabes, los nativos ahí viviendo. Hernán Cortés creo que se había ido de México en 1527, pero la Virgen de Guadalupe, que siempre me llamó la atención, hablaba nahuatl, no hablaba español. No, por eso hay que hablar español, una virgen, ¿no? Porque hablar el idioma que le dé la gana. Pero le habla a él, que él, Juan Diego, hablaba nahuatl. Y le pregunta y le dice, ¿la Virgen se te presentó? Sí. ¿Y que te habló en qué idioma? Dice, nahuatl. Y dice, pues mira, la Virgen hablaba nahuatl. Entonces ellos la toman, esa parte del respeto que le tienen, porque es parte de esa unión también, tú sabes, mestiza, en el sentido que tiene características europeas, ¿no? De la religión católica, pero al mismo tiempo el hablar nahuatl, el poner la morena también. Tú sabes, pues entonces por eso el padre muy inteligente, Miguel Hidalgo, aparte que era párroco también de la iglesia, ¿no? Tenía que nombrar ahí a la Virgen de Guadalupe, que hoy es prácticamente símbolo religioso de México como tal, ¿no? Pero bueno, ese es el tema de felicidad a los mexicanos una vez más. Y a tomar tequila hoy, a brindar y a celebrar. A brindar. Aquí se celebra más el 5 de mayo que el Día de la Independencia de México. Mucha gente piensa que el 5 de mayo es el Día de la Independencia de México, pero no, eso es otra historia, eso no tiene nada que ver. El 5 de mayo la contás. Y el 5 de mayo lo vamos a contar, el 5 de mayo, porque si no me hagas. Hoy no.